Bueno, bienvenidos a esta sesión virtual. ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Héctor Jaime Guita. Esta es la presentación de la sesión virtual. Estamos en English that Works 2. Esta es la semana 3 que corresponde al periodo comprendido entre el 9 de noviembre y el 15 de noviembre del año 2022. Esta es la Virtual Session Learning Activity 2, correspondiente al 13 de noviembre, 11 de la mañana. Para el día de hoy, entonces, Vamos a tratar, mm, vamos a tratar de cubrir la mayor cantidad de material posible de la unidad número 2, pero eso es como repaso. Básicamente vamos a repasar con unas actividades eh, respecto al material que ya se estudió y que va hasta el 15, que es el material de la unidad número 2. Entonces voy a compartir pantalla, estoy compartiendo con ustedes. em, el marco de esta sesión virtual. Entonces, esta semana estamos en la tercera semana de trabajo correspondiente a la unidad número 2, Activity 2, y los temas a tratar están acá. No, no son los temas a tratar, son las evidencias a enviar. Los temas a tratar están en el material que se llama What Happened. What happened, como ustedes pueden ver, se refiere a algo que ocurrió. Entonces, hoy vamos a participar con What Did You Do Yesterday, que es con qué hizo usted ayer, y con el My Favorite Vacation. Respecto a My Favorite Vacation, vamos a precisar por dónde vamos a recibir esta evidencia porque el blog no está funcionando como corresponde, entonces vamos a mirar por dónde se recibe esta evidencia. Pero antes de continuar, quisiera saber si hay alguna pregunta que a ustedes les haya surgido durante el desarrollo de esta sesión, esta semana de trabajo. Comenzó el día 9, cuanto a las temáticas, cuanto al funcionamiento del curso, lo que ustedes quieran, antes de pasar como a la parte ya del tema en sí. Entonces, escucho si tienen alguna pregunta. ¿No? Perfecto. Voy a mirar si alguien me está escribiendo en el WhatsApp. Bueno, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. Simplemente pulsan el micrófono. En este momento está baneado, pero ustedes pueden pulsarlo para hablar. Bueno, entonces les repito, los trabajos que deben enviar se llaman What Did You Do Yesterday. La mayoría de personas me han enviado estos trabajos ya. What did I Do Yesterday? Telling a Story, que es una actividad que se realiza directamente en plataforma. Memorable Moments o Memorable Moments y My Favorite Vacation. Entonces, hoy vamos a hablar sobre todo What Did You Do Yesterday y sobre My Favorite Vacation. No es una intervención larga que ustedes tienen que hacer, es algo sencillo. Eh, pero la idea es que lo hagamos de forma oral. Me permite un segundito, yo voy a ir a WhatsApp, que creo que están haciendo alguna pregunta, ya que antes, esta mañana, he tenido algunos problemas con la conexión de internet y avisé por ahí que quizás hubiera que cancelar esta sesión virtual, pero no, no se tiene que cancelar, está funcionando mejor la internet, entonces vamos a continuar adelante. Bueno, aquí entonces están los temas. Vamos a buscar el material de estudio. Vamos a hacer un pequeño repaso por el material de estudio. Esto está en contenido del curso. El material se llama What Happened. Vamos a buscar la carpeta que corresponde a la unidad número 2. Está aquí en Activity 2. Y aquí vamos a ir a Materials and Support Materials 2. Vamos a abrir ahí. Y vamos a accesar el material en su forma estática en PDF. Entonces aquí está la forma descargable, esa es la que vamos a utilizar el día de hoy. Y aquí a la izquierda está la versión multimedia, que hoy no vamos a trabajar en ella, pero que es útil para que ustedes tengan contacto con el sonido
del texto que vamos a repasar. Entonces, se los voy a, como yo mismo voy a ir pasando el contenido de la versión descargable, no hay necesidad de que tengamos acceso a, al sonido, pero en caso que ustedes estén estudiando solos, es bueno que ustedes se vayan por la versión multimedia version. Entonces, como les decía, básicamente se trata del pasado. El pasado aquí corresponde a los verbos was, were, es el pasado del verbo to be, a las fechas, como años, décadas y siglos, al simple past, que es como la estrella de la acción de la película hoy, es el simple past, y también están los momentos memorables, memorable moments, esa es la pronunciación correcta, y los conectores como so, because, but, although, que son simplemente vocabulario. ¿Ok? También nos vamos a enfocar en vacations, pero les voy a hacer unas preguntas muy sencillas sobre las vacations y eso sería lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a dar un repaso por estas partes. Entonces voy a abrir un pequeño archivito por acá, nuevo. Eso es de la sesión pasada. El tema va a ser Simple Past. Simple Past. ¿Ya? Integrar a alguien. Ok. Mi WhatsApp. No, no hay preguntas del grupo 2. Bueno, entonces vamos a dar una pequeña explicación. En inglés, el simple past es el verbo en pasado. En pasado, el verbo en inglés normalmente tiene dos conjugaciones. Perdón, una conjugación, una sola conjugación. Pero esa conjugación depende si el verbo es uno, regular verb, o dos, irregular verb. Para los verbos regular, la terminación es ed. Y para los verbos que no son regulares, o sea, los irregular verbs, no se sabe la terminación. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, los verbos en pasado simple, les decía que solamente tienen una conjugación. ¿Qué quiere decir eso? Que para mí, o sea, para el pronombre yo, es una conjugación. Por ejemplo, yo jugué, I played. Para tú, es lo mismo, played. Si es para él, decía played. Es para ella, she played. Si es para nosotros, we played. Si es para ellas o para ellos, played. Como ustedes pueden ver, no hay diferencia si es para el pronombre yo, si es para el pronombre él, si es para el pronombre nosotros. Todo es lo mismo. Played. Esa es la regularidad, que la terminación es ed. Bueno, no, no les ha dicho algo. O sea, si el verbo es I play, si el verbo se conjuga play en pasado, eso es para todas las personas. Voy a hacer lo mismo, voy a ir a los verbos irregulares. ¿Ok? Si el verbo es, por ejemplo, hablar, yo digo I spoke. Quiero decir que este spoke va a ser igual para todas las personas. You spoke, he spoke, she spoke, it, que no lo puse arriba. Spoke, we spoke y they spoke. O sea, ya estaba diciendo yo al comienzo que hay una sola conjugación en pasado. Miren, I spoke
es igual para, perdón, spoke es igual para I, you, he, she, it, we, they. ¿Ok? Lo mismo es cierto para arriba. Played es igual para I, you, he, she, it, que no lo incluí. Perdón, a ver, receta. No puse it, pero it también es importante. Played. Entonces, play es igual para I, you, he, she, it, we, they. Para todos los pronombres es lo mismo. Quiere decir que es una sola conjugación para todos los pronombres. ¿Ok? Pero en inglés siempre hay una excepción. Pero esto lo voy a decir un poquito más adelante. Entonces, tengo un verbo y es el verbo jugar, es played. Tengo un verbo que es el verbo permanecer, stayed. Si tengo un verbo que es el verbo live, es lived, ¿ok? Tengo un verbo que es el verbo organize, organized, la forma en pasado. Simplemente, entonces, ustedes pueden ver que hay unas formas de agregarle la D al final o la ED, que es la regularidad. La regularidad es la ED. Entonces, si por ejemplo el verbo termina en Y, que es un verbo común y corriente, termina en Y, le agrego ED. Ustedes ven acá en amarillo. Pero si el verbo termina en E, simplemente le agrego la D, no le agrego, sería incorrecto escribirle otra E y otra D. Lived, no, sino simplemente live y organize le agrego una D y a prepare le agrego una D. Entonces la regularidad, los verbos se llaman regulares porque en pasado tienen una regularidad. La regularidad es que terminan en ED. ¿Ok? Profe, pero hay otros verbos, por ejemplo, el verbo estudiar, que uno le debe quitar esa I o esa Y y agregarle una I y después una ED. Ok, sí, es verdad. Pero la regularidad es que a cualquiera de esos verbos se le agrega simplemente ED. Que hay unos verbos especiales, por ejemplo, los que terminan en E, que se les agrega solamente una D. Listo, está bien. Está bien. Y a los que terminan en Y, pero no con vocal antes, sino con una consonante, como el verbo study, mire, terminan Y, pero antes de la Y no hay una A, una E, una I, una O o una U, sino que hay una consonante, que es la letra D. Entonces, este verbo, para hacer la forma del pasado, le agrego una, no más bien, le cambio la Y por una E, por una I y le agrego ED. Entonces, study queda studied. ¿Ok? Pero recuerden que siempre el verbo regular va a terminar en ED. Eso es lo que siempre va a pasar. Pero los verbos irregulares no terminan en ed. Es el verbo que se llama hablar, por ejemplo, hablar. Miramos que para decir el pasado no speak, se dice speak en presente, no es speaked, ¿no? Eso está incorrecto. Está incorrecto decir speaked, no se puede decir speaked, sino se dice spoke. Es una forma especial, spoke. Pero aparte de los verbos irregulares que que no terminan en algo especial, sino que tienen su propio pasado, que hay que aprendérselo, hay otro verbo, que es el verbo ser y estar. O sea, el verbo to be. Ese verbo to be en pasado tiene dos conjugaciones. Es el único verbo, yo les decía que es un verbo especial, tiene dos conjugaciones. Y esas dos conjugaciones en pasado, simple, son was y were. ¿Ok? Profe, ¿cómo yo sé con cuándo utilizo was y cuándo utilizo were? Ok, aquí les voy a dar una tablita. Se dice I was, you were, dice eh, she was, dice he was, se dice, voy a correrlo
todo hacia abajo, una hoja nueva. Dice, I was, you were, she was, he was. Si incluimos el it, sería it was, we were, they were. ¿Qué tono podemos decir? Bueno, aquí también falta ustedes, nosotros ustedes, que se dice you. Como ustedes se pueden acordar, en inglés para decir, para hablar de usted, uno solo, o de ustedes, más de uno, se dice igual. Y ustedes o usted es lo mismo. Y se conjuga lo mismo. Entonces podemos decir que where se utiliza con todos los que son más de uno, como nosotros, ustedes, ellos, ellas. Mientras que was se utiliza para los que son uno solo, como yo, como ella, como él y como ello. Ustedes dicen, me dicen, pero profe, es que usted también es uno solo, pero como usted también es más de uno en inglés, entonces se va con el más de uno. Esto lo quitaríamos de acá y quedaría así. I was, you were, que estaba ahí, ustedes lo acabaron de ver. She was, he was, it was, we were, you were, que es el mismo de arriba, y they were. Es el único verbo que en pasado tiene dos conjugaciones. De resto, todos los otros verbos solamente tienen una, ¿ok? Sea que el verbo sea irregular, como esos que aparecen aquí, como el verbo hablar, o sea que sea regular, como esos que aparecen aquí, como play, stay, live, organize, prepare y study, ¿ok? Entonces, todos los verbos, resumiendo, todos los verbos en pasado tienen solamente una conjugación, excepto el verbo to be, que tiene dos, ¿ok? Entonces, vamos a hacer un repaso por el material. Ya nos introdujimos en el material. ¿Por qué? Porque ya dijimos, hablamos del verbo to be en pasado simple. Vimos que es was y que es were. Voy a ampliar un poquito este material para que sea mejor. Ya vimos que es was y que es were. ¿Cuándo se utiliza el verbo was were? En nuestro material tenemos algo que se refiere a eso y se llaman los momentos memorables. La palabra que siempre me da dificultad toda la vida es memorable moments, memorable moments y es los momentos memorables. Entonces, ¿cuáles son esos momentos memorables? Vamos a buscar. Venimos al material y vamos a la actividad número 2. Vamos a buscar las evidencias y ahí vamos a ir a ese material que es muy importante. Vamos a desplazarnos hasta que lo encontremos. Entonces, what did I do yesterday? Lo vamos a abordar enseguida. ¿Qué hiciste ayer? Esa es una pregunta muy importante. Vamos a ir al siguiente, que se llama la actividad interactiva, que se llama Telling a Story. Los momentos memorables. ¿Ok? Entonces, aquí hay unas preguntas que utilizan el verbo to be en pasado. Una de ellas es when were you born? ¿Ok? When were you born? Vamos a tomarla, la vamos a pegar en lo que estamos escribiendo. Ese es where. Vamos a utilizar el where. La pregunta es where were you born? Where were you born? ¿Ok? El where lo tenemos aquí. Entonces, cuando le preguntan, utilizan el tú. ¿Cuándo tú naciste? Por eso tiene where. Y cuando yo respondo, yo digo, utilizo el was, porque utilizo el pronombre yo. I was born in 1987. No, 78. 78. When were you born? I was born in 1978.
Esa es una pregunta muy importante. ¿Cuándo naciste? ¿Dónde naciste? Es la segunda pregunta. También utiliza where. ¿Dónde naciste tú? I was born in Medellín. ¿Ok? Y ya estamos utilizando el where y el was aquí. Ya sabemos varias cosas. Una, que es un verbo irregular. El verbo to be es un verbo irregular, es el verbo más irregular que existe en la vida. Sabemos que se conjuga con ciertas personas was y con otras personas were. Y ya tenemos ejemplos de la utilización. Entonces, básicamente esto se traduce. ¿Cuándo naciste tú? Nací en 1978. ¿Dónde naciste tú? Nací en Medellín. Pero si vamos a traducir palabra por palabra, eso sería cuando tú, cuando fuiste tú nacido o dado a luz. ¿Ok? ¿Cuándo fuiste tú nacido? ¿Cuándo fuiste dado a luz? Y la respuesta también está en ese sentido. Yo fui dado a luz en 1978. Yo fui dado a luz en Medellín. ¿Ok? Vamos a ver unas preguntas. Por ejemplo, esa es una pregunta importante. ¿Cuál fue tu primera escuela? ¿Ok? What was your first school? What was your first school? ¿Por qué utilizamos el were? Porque estábamos hablando de una, de un ello o de una ella, pero que no es una mujer, sino es tu primera escuela, es un ello. Entonces yo digo, it was, o sea, ¿cuál fue? ¿Qué es un elite? La primera escuela. O puedo decir my first school simplemente. Voy a decir it was porque it reemplaza a mi primera escuela, que es una cosa. Y el it reemplaza cosas, una sola cosa. Si fuera más de una, sería they. Entonces, my first school, todo ese my first school, esas tres palabras están contenidas en it. It was Niño Jesús de Praga. Ok, vamos a mermarle un poquito para que quede en un solo renglón. Que queda más pequeña, pero bueno, vamos a separarla un poquito. What was your first school? It was Niño Jesús de Praga. ¿Por qué tiene esto acá? No sé. De Praga. Okay. Esa es mi escuela. Okay. Vamos a mirar otra pregunta. Ok. Vamos, ya estamos dejando. Bueno, aquí en la tercera pregunta, en la cuarta pregunta, ya no utilizamos el was por ninguna parte ni el were. ¿Cuándo lo volvemos a utilizar? En la sexta pregunta, que fue, ¿cuál fue su primer trabajo? Entonces aquí esta la vamos a utilizar porque en este caso no voy a utilizar el it, aunque pudiera utilizarlo. Vamos a ver. Entonces, en el libro es la sexta pregunta, pero aquí es la quinta. What was your first job? Yo puedo decir it was porque es el it reemplaza a my first job, que es una cosa. Pero en este caso vamos a dejar my first job. My first job was as a teacher. ¿Ok? En todo caso, hasta ahorita hemos utilizado el verbo to be con was, was. Pero vemos también que hay una pregunta que es la número 4, que es
When did you start school? O sea, ¿cuándo comenzaste la escuela? La número 4, aquí la vamos a tener como la número 6. Lo que quería era separar todo lo que es was con esto otro que es algo nuevo. ¿Ok? When did you start school? Se refiere a el tiempo pasado simple, pero que no utiliza was, no utiliza, eh, bueno, es que, que es el verbo distinto al verbo to be. Miren que aquí la respuesta tiene un verbo regular. ¿Ven? Mire que termina en ed. El verbo termina en ed, o sea, quiere decir que es un verbo regular. El verbo to be es un verbo irregular. Y aparte de que es irregular, es un verbo modal y auxiliar. Quiere decir que para hacer pregunta no utiliza un auxiliar. ¿Y cuál es el auxiliar que se utiliza para el verbo, para los verbos normales? Se utiliza el verbo o el auxiliar did. Did. Eso ustedes ven acá que ya que en las primeras 4 preguntas el did no aparecía por ninguna parte. Miren, ¿por qué? Porque el verbo to be no es un verbo, no es un verbo común. Voy a recapitular. El verbo hablar, no, el verbo jugar es un verbo que para el pasado se vuelve ed, ¿cierto? El verbo spoke o speak para el pasado se volvía spoke. ¿Ok? Esos dos verbos, ya sea play con su pasado played o ya sea speak con su pasado spoke, son verbos regulares. Estos dos verbos son verbos regulares. No, perdón un segundito, esa no es la palabra. Son verbos comunes, comunes. Mientras que el verbo to be, con su pasado was y were, es un verbo auxiliar, modal y auxiliar. ¿Ok? Modal y auxiliar. Entonces, cuando el verbo es modal y auxiliar, tiene unas formas de hacer la pregunta. Y cuando el verbo es común, tiene una forma de hacer la pregunta. Los verbos que son comunes necesitan un auxiliar. Ese auxiliar es el verbo o el auxiliar did. Sea para negar, sea para preguntar. Bueno, entonces vamos a recapitular un poquito. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, ah, para decir que yo no juego, yo digo, bueno, vamos a hacer primero una oración afirmativa. Para decir que yo juego, yo digo, I play. Yo jugué, I played. Para decir que yo no jugué, yo digo, I did not play. ¿Ven? Ya utilicé un auxiliar. El auxiliar para negar. Y para preguntar, yo también utilizo el auxiliar did. Did you play? ¿Ven? Entonces, sea que yo utilizo el verbo regular, que es este, o el verbo irregular, yo voy a tener que utilizar el did como auxiliar. ¿Por qué? Porque esos verbos, recuerden, son verbos comunes. Verbos comunes. Play es un verbo común y speak es un verbo común. Play es un verbo común regular y speak es un verbo común irregular. Ambos utilizan el did para hacer negaciones y para hacer preguntas. Entonces aquí yo utilicé un verbo común regular, ahora voy a utilizar un verbo común irregular. Recuerden que esta grabación o esta sesión virtual va a ser subida a YouTube. Entonces apenas termine de hacer esta sesión, yo voy a ir a YouTube a subir esta sesión. O sea, así que ustedes pueden ir allá y recapitular o ver cuántas veces necesiten esa explicación por si de pronto no está quedando muy clara para todos en este momento. Entonces, ya utilicé el verbo común regular
Ahora voy a utilizar el verbo común irregular. Entonces, por ejemplo, yo digo, yo hablé, I spoke. Para hacer la negación, yo tengo que utilizar el did junto con el not. Yo digo, I did not speak. No sé si ustedes están viendo aquí que ya cuando niego, el verbo vuelve a ser común y corriente. Ya no se pone la forma en pasado, sino la forma en presente. I did not speak. Y la pregunta va a ser, permítame un segundito, yo vuelvo a subir por aquí. Quiero que se vea todo en una sola parte. Y para pregunta, yo digo, did I speak? Y yo puse did you, pero lo puedo poner o sea, la pregunta es soy yo. Yo hablé, yo jugué. O sea, están diciendo a mí que yo jugué el domingo pasado. Me dicen, Higuita, ¿usted jugó el domingo pasado póker con nosotros? Yo digo, ¿yo jugué? No, yo no jugué. Yo no jugué. O sea, la pregunta es, ¿yo jugué? No, no. Yo estuve en otra parte. Jaime, usted habló en esa reunión. Yo hablé, si yo ni siquiera fui. Entonces, eso es una pregunta sobre el pasado. Les voy a subir esto un poquito para que nos pueda caber las dos cosas. Ok. Entonces, ustedes vieron, les acabo de mostrar que ya sea un verbo regular o irregular, utiliza did para preguntar. Pero con el verbo to be, no. En el verbo to be usted no necesita. Ok, vamos a subirla un poquito más. Ok. Con el verbo to be usted no necesita el did. El did no se utiliza. Ok. Yo, por ejemplo, digo, yo estuve, I was, yo estuve en París. I was in Paris. Si yo voy a decir que yo no estuve en París, yo no necesito el did. Yo digo, I was not in Paris. Y si yo quiero preguntar, yo lo que voy a hacer es tomar esta misma oración y cambiarle el orden a la oración. Yo digo, perdón, a ver, yo miro una cosa. Ok, sí. Was I in Paris? Alguien me dice, Jaime, usted estuvo en París. Yo digo, was I in Paris? ¿Yo estuve en París? No, yo no estuve en París. I was not in Paris. ¿Ok? Entonces miren que cuando yo tengo el verbo to be, yo no utilizo el did. Ahora tengo que explicarles algo sobre el did. El did, cuando yo voy a preguntar, yo simplemente utilizo una oración afirmativa. ¿Ven? Ustedes pueden ver ahí una oración afirmativa. Yo hablo, es una oración afirmativa, pero antes de la oración afirmativa hay un did. Y después de la oración afirmativa hay un signo de interrogación. O sea, la teoría es que yo, para hacer una oración afirmativa, interrogativa, con verbos comunes, no el verbo to be, con verbos comunes, yo simplemente debo agregar did, que es el auxiliar al comienzo, y un signo de interrogación al final, y ya tengo una oración interrogativa en pasado simple. Profe, es el verbo, ahí ese verbo está en presente. Mire que el verbo está en presente, profe, mire, el verbo está en presente. Yo le digo, si es verdad. ¿Por qué? Porque cuando yo niego o yo pregunto en el pasado, necesito simplemente que el auxiliar esté en pasado. El verbo no tiene que estar en pasado. Para afirmar necesito un auxiliar. No, únicamente lo necesito para negar y para preguntar. ¿Ok? Eso es muy sencillo. Simplemente para negar utilizo el did y el not. Y para preguntar utilizo el did al comienzo. Y recuerden que la mitad va a una oración afirmativa. Entonces, por ejemplo, vamos a dejar quieto el verbo modal y auxiliar. Vamos a hablar solamente del verbo, de los verbos comunes. Entonces, yo tengo aquí un verbo, yo quiero hacer una oración en pasado simple con un verbo común. Y el verbo va a ser mm, el verbo
beber. Yo bebí una Coca-Cola. Sim- Simplemente yo bebí una Coca-Cola. Ok, eso está así, normal. Ahora yo necesito convertir esta oración en una oración negativa. Yo quiero decir, vamos a colocarle un nombre más bien a esta persona. Vamos a decir Irving. Irving bebió una Coca-Cola. Ahora yo quisiera saber si hay alguien en el grupo que me quisiera decir cómo se dice esta oración en negativo. Yo le voy a ayudar un poquito. Voy a colocar aquí cómo se dice beber en presente y en pasado. Y digo, beber es drink, drink, y el pasado es drank. ¿Ok? Bueno, ya tengo la oración afirmativa. Quisiera saber si hay alguien en el grupo que me la quisiera leer negativa. Simplemente, compañeros, pulsan el micrófono y me dicen el nombre y comienzan a leer. Ese es un verbo irregular, pero simplemente hay que ponerle el auxiliar y el not. ¿Alguien es voluntario? Ok, listo. Les decía que hay que agregarle el did not. Ok, simplemente did not. Ahora vamos a volver, o sea, es el mismo orden que en español. Pues yo digo, Irving no bebió. Did not. Irving no bebió. Es el verbo beber en pasado. No, se pone como si fuera en presente, porque ya tengo el auxiliar eh, en pasado, entonces ya el verbo no tiene que estar en pasado. ¿Ok? Irving did not drink, drink a Coke. ¿Listo? Esa ya es una negación. Recuerden que el verbo, cuando yo niego, el verbo se queda en presente. ¿Por qué? Porque el auxiliar ya hizo el trabajo. Ahora, según lo que yo les expliqué antes, para hacer una oración interrogativa, basta con tener una oración afirmativa, en este caso en presente. ¿Y qué más había que hacerle? Algún compañero que me lea la oración interrogativa. ¿Voluntario? Ok, la teoría me decía que yo debía de escribir una oración afirmativa y ya la tengo. Irving bebe una Coca-Cola. Esta oración yo la hago en presente, porque como ya voy a utilizar auxiliar, entonces no tengo que poner el verbo en pasado. Entonces yo decía que simplemente es escribir did al comienzo y escribir un signo de interrogación al final. Ya tengo una oración interrogativa en pasado. ¿Ok? Did Irving drink a Coke? Esa es una oración interrogativa en pasado. Bueno, vamos a mirar otra cosita por acá. No he hecho oraciones con verbos regulares. Voy a hacer una con verbos regulares. El verbo que voy a utilizar es el verbo permanecer. Permanecer. ¿Qué se escribe? Stay. El pasado del verbo stay es stayed. Y la oración que voy a escribir es I stayed at Four Seasons. Four Seasons Hotel. Yo me quedé
en el Hotel Four Seasons. ¿Alguien me quiere escribir la oración negativa? Vamos a colocarle nombre a esta persona porque no, Sería, esperen discúlpame un segundito, compañera. Le voy a colocar el nombre a esta a esta oración, porque cuando yo hago una oración interrogativa y es como sobre mí mismo, eso es como muy raro, pero cuando es sobre otra persona es muy fácil. Por ejemplo, vamos a decir Sandra. Compañera, sí, dime, por favor. sería colocarle el not Exacto. Entonces, tú me vas diciendo palabra por palabra. Entonces comenzamos Sandra, Sandra, ujú, sigue. es, está yendo. No, o sea, vamos a decir que no. Es el mismo orden que Ah, not, not y la frase que sí. did not. Se recuerda este que Did debes not. incluir, did not, hay que incluir esto. Did not. ¿Qué sigue? El verbo. ¿Lo colocamos Ujú. en presente o en pasado? En pasado, No, en presente. presente. Sí, porque ya el auxiliar está en pasado y ese ya hizo el trabajo. Entonces simplemente Ah, sí, es colocar el está. verbo en presente y sigue leyendo. Did not stay. Sigue, ya lo que sigue es, ya es fácil. At, At ajá, all for, Seasons hotel. Hotel. Ok, muy bien. Compañera, ¿cuál es tu nombre? Valentina. Valentina, tú podrías decirnos cómo hacer una oración interrogativa. Empezamos con el did, Muy bien, súper. Did. ¿Y con qué terminamos? con el signo de interrogación. Ok. Aquí falta un detallito por arreglar. ¿El verbo cómo está? ¿Cómo lo debemos escribir aquí? ¿En presente o en pasado? En pasado. No, en presente. ¿Por qué? Porque ya tenemos esta. Ay, sí, porque está el did. Sí, Exacto, en muy bien. presente. Entonces eso lo vamos a hacer como carpintería antes de colocar lo que necesitamos. Recordemos que aquí, cuando vamos a hacer interrogación, quitamos el pasado para que quede en presente y simplemente hacemos lo que tú hiciste. Valentina, vuelve a decirme que le escribo al comienzo. Did, Ujú, y al final, el signo de interrogación. y está hecho ya. ¿Ok? Muy bien. Entonces lo que yo hago es escribir una oración afirmativa en presente, como es esto. Y al comienzo le voy a escribir did. Y al final, signo de interrogación, el verbo como ya tiene un auxiliar en pasado que es did, el verbo queda stay, como si fuera en presente. Y ya está la oración. Did Sandra stay at Four Seasons Hotel? Es sencillo, pero sabiendo pues esta regla. Si no la sabe, se pierde. ¿Ok? Entonces, esto es lo que yo les quería mostrar el día de hoy. Básicamente el material adicional, lo que vamos a encontrar aquí en el material es es vocabulario. Entonces ya miramos el verbo to be. Gracias Valentina, muy amable, muy querida por ayudarme a desarrollar esta explicación. Lo que vimos al comienzo es el verbo to be. Ya lo utilizamos, ya vimos cómo se utiliza. Los datos, o sea, las fechas, son simplemente vocabulario. Ya me está diciendo el sistema que me faltan 10 minutos para que nos salgamos, pero ni siquiera 10 minutos porque comenzamos un poquito tarde, entonces en 3 minutos debemos terminar. Bueno, les decía, entonces, eso es vocabulario, el pasado simple, expliqué cómo funciona. A ustedes ya les toca repasar un poquito si de pronto no tenían claro o en esa sesión no les quedó muy claro, aunque lo ventajoso es que más abajo van a encontrar más ejemplos. La explicación la voy a subir en video ahorita a YouTube. Y en cuanto a los ejemplos, están acá abajo en el mismo material que se llama What Happened. Los momentos memorables, ya los vimos por aquí, que son mm, 12 preguntas, pero ya lo que quería explicar yo sobre el was y el did, que aquí ya están con una palabra adicional que es el were.
Entonces, eso no lo he explicado yo, pero simplemente cuando son respuestas específicas, ya le colocamos antes del did, por ejemplo, qué, cuándo, dónde, por qué, con quién, quién. Y eso ya es simplemente agregarle al comienzo. Eso no lo he explicado yo y es bueno decirlo. Cuando yo necesito pedir información particular, por ejemplo, dónde, ese where, el dónde, va a ir antes del did. ¿Cuándo? Va antes del did y todas esas preguntas, esas palabras de preguntas van antes del did. Entonces, ya explicamos esto y explicamos eh, cómo, cómo se hacen las oraciones negativas, interrogativas. Lo otro, por ejemplo, lo de los conectores también es vocabulario y lo de las vacaciones es vocabulario. Desafortunadamente no me da el tiempo por los problemas que había tenido internet desde las 10 hasta las 11 y algo para hacer la pregunta de dónde fuiste a vacaciones, qué hiciste en vacaciones y cuándo regresaste. Pero bueno, eso simplemente es como carpintería, porque lo que hicimos ya ahorita era la base y la base ya la tenemos clara de cómo se hacen las oraciones afirmativas, negativas e interrogativas, ya sea con el verbo to be, que es el verbo que es un poquito más complicado, está aquí. Tenía más, no tenía más del verbo to be. Yo miro por acá. Ujú. O ya sea con verbos comunes y corrientes como el verbo permanecer, como el verbo beber, como el verbo estar, como el verbo estudiar. Entonces, esto era lo que yo tenía para el día de hoy, básicamente. El was, were está por acá, el verbo to be. Y no sé si está un poquito complicado, me pueden escribir, yo les voy a explicar, o pueden ver este video nuevamente en YouTube y de ahí sacar la explicación. Yo les recomiendo que cuando vayan a ver estos videos tengan un lápiz y papel a mano para que vayan pausando y vayan escribiendo las cosas que ustedes están aprendiendo en realidad del video. Bueno, por el día de hoy, desafortunadamente no me puedo detener más porque tengo otra sesión virtual. Apenas termine esta, a las 12 del día tengo otra sesión virtual. Entonces, ya los esperaría a ustedes el día 20. El día 20 de noviembre, si tienen, bueno, el 20 de noviembre los espero. Y si tienen preguntas hoy, el día de hoy, entonces los invito a hacerlas por medio del grupo de WhatsApp. Ahí voy a estar pendiente ahorita. Si me escriben preguntas, las voy a responder por el WhatsApp o al WhatsApp personal mío, que es el 311-737-7047, que en los correos míos siempre va junto con mi nombre, va esa dirección de correo de WhatsApp. ¿Ok? Entonces yo le agradezco mucho a Valentina, a Michelle, a Diana Jueli, a Marta Mediavila y a Enit que hayan asistido, a otras personas que también no puedo mencionar porque no las veo acá, ok, que están por otro lado, no los alcanzo a ver todos. Aquí está también Diana Joely Bermúdez, Enid Muñoz, Marta, Michelle y Valentina. Entonces, les agradezco mucho por permanecer hasta el final. Les agradezco que me hayan colaborado en el desarrollo de esta sesión virtual y nos vemos nuevamente el 20. ¿Ok? Muchas gracias por asistir.